Bueno, queridos hermanos y hermanas, me da mucho gusto volver a saludarles. Damos gracias al Padre Celestial por permitirnos la dicha de poder despertar este día, arrancar nuestras actividades, ¿no? Algunos estudiando, otros todavía trabajando, pero bueno, damos gracias a Dios por ello. Vamos a seguir reflexionando en los aspectos introductorios que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Bien, como se habrán dado cuenta, hermanos, en un breve esbozo, adentrarnos al estudio de estos 27 libros también tiene su propia ah, complejidad, su propia impronta, tiene su propia forma de poder abordarlos o encararlos. Pero pensaría que Dios nos va a dar sabiduría para poder entenderlo. Antes de seguir continuando, perdón, con la clase, me gustaría que todos, por favor, así como les pedí que se aprendieran los libros del Antiguo Testamento, es muy importante que puedan aprenderse los libros del Nuevo Testamento. Quiero preguntar, hermanos, ¿quién se lo sabe de memoria los 27 libros? Yo me lo sé, hermano. Gracias, mi hermana Rosalba. ¿Alguien más? Yo también, hermano. Álvaro, Yo también, gracias. hermano. Zoraida, También, muy sí. bien. Bueno, lo sabemos también, puede por ahí trabarnos un poco, pero sí lo sé, pastor. Muy bien, Liti, muy bien. Igual. Bere, muy bien. Tal vez se nos trabe un poco empezar por Apocalipsis y luego por Marcos y luego por Corintios, pero poquito se nos traba, no se nos traba tanto. Hermano, Betty. esa es mi situación, lo que acaba de decir. Bueno, está bien. Pero ahí vamos. Hay un dicho en México que dice que el orden de las paltas no altera el guacamole. Así es. Pero es muy importante, hermanos y hermanas, que sí nos sepamos para ubicarnos en dónde estamos. Bien, los que tengan su Biblia, vamos al índice de nuestra Biblia y vamos como en la escuela, hermanos, perdón, pero vamos a hacerlo como en la escuela, vamos a repetirlos todos, aunque no los sepamos, los que se sepan de memoria, ya no es necesario que abran la Biblia. Y los que no, búsquenlo en el texto y vamos a ir repitiendo. Todas las Biblias tienen un índice y vamos a mirar lo que son los libros del Nuevo Testamento. Bien, entonces empezamos. Mateo, Marcos, ustedes vayan repitiéndolo allí en su casa. Iniciamos otra vez. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera carta a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, Judas y Apocalipsis. Bien, de 27 a 39 son menos los que tenemos que aprendernos acá. Estos 27 libros, hermanos, como les dije en la clase de ayer, al igual que la Biblia hebrea, se han agrupado en ciertas categorías. Entonces tenemos los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le conocen como evangelios sinópticos. Cuando usted escucha algo así y hablamos de los evangelios sinópticos, es porque estamos refiriéndonos o a Mateo, o a Marcos, o a Lucas. No pasa de ahí, hermanos, ¿ok? Relacionen siempre esa palabra. Evangelios sinópticos es igual a estos tres primeros libros o cartas de la Biblia. Luego, la segunda agrupación que tenemos es
el cuarto evangelio, ¿no? El cuarto evangelio. Cuando ustedes escuchen hablar o leer que dicen el cuarto evangelio o el evangelio juanino, o la teología juánica, se está refiriendo siempre al cuarto evangelio, diríamos que es Juan. Porque como veremos en su momento, Juan no se estudia a la luz de los tres primeros evangelios. Juan siempre se estudia aparte por características que vamos a mirar en su momento. Pero cuarto evangelio siempre será Juan. Luego, el siguiente bloque se le conocerá como el libro histórico, ¿no? Histórico. Así como en la Biblia hebrea tenemos los libros históricos como fue Josué, Jueces, Ruth, etcétera. En el Nuevo Testamento también hay un libro histórico y ese es Hechos de los Apóstoles. Y Hechos de los Apóstoles se les llama libro histórico porque va a narrar, ¿no?, de manera teológica, no va a narrar así como un diario, ¿viste? Porque a veces uno piensa que la historia es como un diario. Hoy, 1 de octubre del 2021, sucedieron tal cosas. Mañana, 2 de octubre, va a suceder tal cosas. No, realmente tiene una función muy teológica, el libro de Hechos, pero se le llama libro histórico porque va a narrar la historia de las primeras comunidades cristianas, ¿no?, que iniciarán con la agrupación de los discípulos y va a terminar con el apóstol Pablo. Luego, hermanos, viene el cuerpo paulino que se le conoce. Tiene varias denominaciones. Cuando usted escuche cuerpo paulino, cartas paulinas, epístolas del apóstol Pablo, se van a referir a las 13 cartas que aparecen allí. Y entonces tenemos Romanos, Corintios, las 2 cartas a la iglesia de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, que vendrán a ser las cartas con un carácter teológico. Vendrán a ser, van a tener un carácter profundamente teológico estas cartas, pero también serán cartas que van a atender problemas particulares de esas iglesias. Es decir, vamos a encontrar en la carta a los Corintios las situaciones que estaban sucediendo en esa iglesia en particular, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Corinto tenía una inmoralidad sexual impresionante. Los hermanos de la iglesia eran de mente muy abierta, me parece. Entonces, Pablo va a abordar la problemática de esta iglesia y de manera particular. Luego, hermanos, vendrán lo que se le llamarán las cartas pastorales. Cartas pastorales que se le atribuyen al apóstol Pablo y que tienen como finalidad, ¿no?, que tienen como finalidad hacer una correspondencia personal con 3 personajes o con 3 personas, diríamos. ¿Qué sería? Primera carta y segunda carta a Timoteo, Tito y Filemón. Tito y Filemón. Estas cartas, hermanos, hermanas, tienen un carácter más personal, ¿no? A diferencia de las otras que eran más comunitarias, se dirigían a toda la iglesia, estas 3 o 4, pensando que Timoteo son 2, tienen más un carácter donde Pablo se dirige especialmente a Timoteo, a Filemón o a Tito. Y se le conocen como las cartas pastorales. Bueno, tienen un sentido más de afecto, de cariño, ¿viste? Cuando vos le escribís a un amigo, ¿viste? Algunas cosas, bueno, así Pablo le escribió a sus hijos en la fe, en el caso de Timoteo y de Tito, y le escribe a su gran amigo Onésimo en la carta a Filemón.
Luego, hermanos, viene la carta a los Hebreos. Y bueno, Hebreos o se considera como carta paulina o se considera como carta universal, pero más se sitúa en el cuerpo de cartas universales. ¿Por qué digo esto en el caso de la carta a los Hebreos? Porque no conocemos, hermanos, quién es el autor de este libro de la Biblia. No se conoce. La tradición de los padres de la iglesia y durante muchos siglos se le atribuyó a Pablo como autor de la carta a los Hebreos. Por eso usted todavía escuchará a predicadores que mencionarán que Hebreos es una carta del apóstol Pablo, porque durante muchos siglos se consideró a Pablo como autor. La crítica bíblica ahora ha considerado que no es posible que Pablo haya escrito, ya después explicaremos por qué. Entonces, hay muchas teorías de autores. Entonces, solamente podemos decir entonces que no es carta paulina, forma parte del cuerpo paulino, sino la vamos a ubicar dentro del siguiente segmento que se le llaman cartas católicas o cartas universales, que es el siguiente bloque, diríamos, ¿no? Y las cartas universales tienen que ver, hermanos, como su nombre lo dice, porque está dirigido a no a alguien en particular, no a una iglesia en particular, sino realmente es un pensamiento universal, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, la carta de Santiago, Santiago, el hermano de Jesús, su hermano carnal de Jesús. Tenemos las dos cartas del apóstol Pedro, las tres cartas del apóstol Juan que se le atribuyen a Juan y Judas. Esas cartas, hermanos, que tendrán un toque, como ya vimos en algunos casos, vendrán a ser eclesiásticas, otras vendrán a ser eclesiásticas, digo, cuando se refieren a la iglesia, otras vendrán a ser cartas que inspiren fortaleza, fe a los cristianos, etcétera. Pero se les llama cartas universales o católicas. Ya expliqué, hermanos, que la palabra católico no es propio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y finalmente, el último segmento es la literatura apocalíptica, que está representada por el libro que se llama Apocalipsis o en griego Revelación. Este libro tiene estas dos denominaciones. Puede llamarse Revelación, está bien dicho, ¿no? Cuando alguien le diga a usted, busquemos el libro de Revelación, sabe que es el último libro de la Biblia, o Apocalipsis, que viene a ser el cierre del canon del Nuevo Testamento, y que este libro, ¿no?, ya veremos por qué se ubica al final del canon, y aun cuando no se escribe, no es el último libro que se escribe, pero se coloca al final del canon. Y pasa lo mismo con Mateo, ¿no? Mateo no es el primer libro que se escribe, sin embargo, se pone al principio del canon bíblico. Y entonces es así, hermanos, como de manera general vamos a ubicar didácticamente, para términos prácticos, estos libros de la Biblia: Evangelios sinópticos, Evangelio juanino, cartas paulinas, cartas universales, cartas católicas, cartas paulinas, cartas pastorales, cartas universales o católicas y el Apocalipsis. Entonces, estos libros, hermanos, estos 27 libros que conforman y que ya vimos cómo llegan a ser canónicos cuando vimos la clase de historia de la Biblia, estos libros van a representar la fe del cristianismo, nuestra fe. Y entonces, el Nuevo Testamento, hermanos, no va a ser más que el Antiguo Testamento, porque en términos de fe y de inspiración, nosotros creemos
que los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios y por lo tanto todos, absolutamente todos, tienen el mismo peso de inspiración. Entonces, lo que para los judíos, la Biblia hebrea, los 39 libros del Antiguo Testamento, ya se cerró, ellos ya no creen en nada más, no creen que hubo más palabra de Dios. Nosotros sí creemos que la inspiración de Dios se cerró, se amplió, perdón, se amplió y se expresa en estos 27 libros. Ahora nosotros los cristianos entendemos que el canon ya se cerró, ya no hay otro canon, ya no hay más inspiración, ya no hay otra palabra de Dios, ¿no? Y ahora nosotros entendemos que esto ya está definitivamente cerrado. Hoy los movimientos carismáticos pentecostales, ¿no?, están queriendo abrir un nuevo canon que se basa más en la experiencia. Y entonces hoy nos encontramos a muchos que profesan esta religión pentecostal, carismática, en donde dicen, bueno, la palabra de Dios dice esto, ¿no? La Biblia dice esto, pero yo anoche soñé, ¿no? O Dios me reveló, o el Espíritu Santo me dijo tal o cual cosa, y entonces hacen a un lado el texto bíblico, hacen a un lado la inspiración bíblica y establecen su experiencia, su sueño, su visión, lo que tengan ellos como palabra de Dios. Eso para nosotros los cristianos no existe. Todo tiene que pasar por el tamiz o por el colador, si se puede llamar así, de la palabra de Dios. Ahora, ya que tenemos, hermanos, este planteamiento de a qué libros nos vamos a enfrentar en esta materia, ¿no? Y que, insisto, muchos nos gusta el Nuevo Testamento por varias razones, pero ya de suyo propio tiene su propia complicación también el estudio de estos libros. Entonces, planteando un poco la clase de ayer, dijimos que estos libros no nacen de la nada. O sea, no es que alguien haya preparado un mate, ¿viste? Y se haya sentado y cogió un papiro, ¿no? Y agarró y dijo, bueno, hoy no tengo nada que hacer y voy a escribir. Los 27 libros nacen de contextos, ¿no? Nacen de contextos, de lo que estaba sucediendo principalmente en la segunda mitad del primer siglo, es después, años después de que Jesús muriese. Entonces, allí es que hay distintos factores muy complicados, ¿no? Póngase a pensar, déjenme hacer una comparación. Supongamos que hoy, déjenme plantearlo en términos argentinos, hoy viviésemos los tiempos bíblicos y que Jesús, ¿no?, nació en El Dorado y que, bueno, finalmente terminó siendo crucificado en Buenos Aires. Esto sucedió hace un par de años atrás. Bueno, nosotros que creímos en él, fuimos a Buenos Aires, allá donde el Señor fue crucificado y donde ascendió desde el obelisco a los cielos, ¿no? Y entonces nosotros volvemos al Dorado porque aquí fue donde el Señor hizo su ministerio. Los primeros, nosotros, esta generación que conocimos al Señor, ¿no?, nos enfrentamos a muchas cosas complicadas, ¿no? Los argentinos tenemos corrupción en el gobierno impresionante. Tenemos devaluación económica, Dios mío. Tenemos inseguridad, ni se diga, ¿no? Tenemos una sociedad donde el laburo no es parte de la vida productiva. Hay poco cristianismo acá. Entonces, si nosotros tuviésemos que escribir, yo escribiría
hagan de cuenta que sería el Evangelio de San Abraham, ¿no? Entonces, Abraham va a escribir ¿cómo se llama? Un evangelio que responda a las necesidades del Dorado. Y entonces va a decir, bueno, yo aquí en el Dorado tengo estas situaciones y entonces voy a escribir un evangelio que haga que la iglesia del Dorado se fortalezca, ¿no? Los que viven ¿cómo se llama? En Entre Ríos, ellos van a escribir algo, pero de acuerdo a su realidad. Aun cuando estamos todos en un contexto global, van a escribir su realidad. Quienes lean nuestros escritos 2000 años después, no van a entender muchas cosas. No van a entender. Porque yo, hermanos, en mi escrito que le voy a dirigir a la iglesia del Dorado, le voy a poner que un día yo caminando por las calles del Dorado, me sentí pichado por lo que vi. Después de 2000 años, hermanos, cuando alguien lea y diga, y caminé por la calle y me sentí pichado por lo que vi, va a decir, ¿y este qué quiso decir? Pichado, ¿qué es? 2000 años, imagínense, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento surgen de contextos, surgen de vivencias, surge de lo que estaba sucediendo en el entorno. Y a veces, hermanos, necesitamos conocer eso para saber por qué nacen estos libros antes de espiritualizarlos, antes de que nosotros tomemos la carta a los Corintios para predicar en el púlpito y hablar de lo que hay en esa carta a la iglesia y aplicarlo a la iglesia, antes de eso tenemos que saberlo por qué Pablo se lo escribió a esa iglesia, a la iglesia de Corinto. Entonces, si nosotros sabemos, hermanos, qué fue lo que motivó a los autores bíblicos a escribir tal o cual, ¿cómo se llama? Libro o carta o mensaje o como quieran llamarle, vamos a poder hacer una buena interpretación del texto y vamos a poder nosotros explicarlo de mejor manera. ¿Ok? Iré dando en el transcurso de la clase algunos ejemplos para que veamos la importancia de esto. Ahora, déjenme entonces volver a la clase de ayer. Voy a compartir la pantalla. Y entonces vamos a encontrar un poco más de sentido a lo que estuvimos planteando como aspectos introductorios. Entonces, dijimos que el Nuevo Testamento va a reflejar en esencia la formación de la iglesia, ¿no? De lo que ahora nosotros llamamos iglesia cristiana. Empezó como algo insignificante, después se convirtió en algo muy serio para el imperio, ¿no? Ya entonces estamos hablando de cuestiones que rodearon a la redacción de los libros. Vimos entonces que hubo muchos intentos para destruirlos, que después de 3 siglos, finalmente la cristiandad o la iglesia cristiana conquista el imperio, pero no para cambiar al imperio, sino para adaptarse al imperio. Y entonces vimos en el pensamiento del autor, Charles Dodd, que había 3 etapas históricas que tendrían que ver con la redacción de estos 27 libros. Uno es la expansión, es decir, el movimiento en donde empieza a crecer y a extenderse el mensaje del carpintero de Nazaret. La segunda etapa tiene que ver con el conflicto, es decir, esa ola optimista se frena por lo que estamos viendo, y finalmente la etapa donde la iglesia cristiana empieza meridianamente a consolidarse. Entonces veíamos, hermanos, que en la etapa de la expansión, que se da después de la muerte de Jesús, en las siguientes
2 décadas o 3 décadas, 20, 30 años después de que el Señor muere, empieza a extenderse la palabra. No tenemos muchos registros, ¿no? Por ejemplo, no tenemos registros de los lugares exactos, aun cuando hay muchas tradiciones. Hay un excelente libro, ay, que ya se me olvidó el nombre, que me parece interesante, muy bien documentado, que explica para dónde fueron todos los discípulos, ¿no? Para dónde jalaron los discípulos. Fíjense que nosotros siempre hemos hablado solo de Pedro, de Santiago, de Jacobo, pero no le damos mucha bolilla a los otros apóstoles. Pobres de ellos. La verdad que la verdad, es más, ni no sabemos sus nombres. Díganme si no. Si ahorita yo les dijera, a ver, nómbrenme a los 12 apóstoles, solo tendríamos a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Judas. Pero de ahí en fuera, no le hacemos justicia, por ejemplo, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista, y también fueron apóstoles del Señor. También fueron apóstoles. Solo que la tradición bíblica, en este caso, la tradición bíblica los va a mencionar a los inicios de la iglesia. Después se pierden en el tiempo, no sabemos. Pero hay este libro que lástima no lo tengo en digital y lástima porque lo dejé en México, lo dejé allá, no me lo pude traer. Narraba para dónde los discípulos fueron. Algunos fueron a África, algunos fueron a las tierras orientales, en fin, hay historias, hay muchas leyendas que se formaron alrededor de los apóstoles, donde murieron. Hay iglesias incluso que se han levantado diciendo que están allí los huesos de tal apóstol. No, eso no sabemos si realmente tenemos los huesos originales de los apóstoles, ¿no? Algunos murieron en condiciones muy difíciles, muy complicadas. Hay leyendas que narran la muerte de los apóstoles, algunos en casos o en ollas grandes de aceite hirviendo, otros atravesados por una flecha. En el caso de Pedro, la tradición dice de que estuvieron, que fue crucificado. Sí, estoy en eso, John. Estoy tratando de recordar el nombre incluso del libro. Espero que me venga. Ustedes saben que lo leí, creo que 3 veces el libro y nunca me aprendí el nombre y el autor. En busca de los 12 apóstoles, algo así decía el libro. Ya me voy a acordar, se lo voy a decir. Entonces, ellos, hermanos, contribuyeron también a que el evangelio se expandiera. Seguramente hay muchos hombres y mujeres anónimos que tuvieron contacto con el Señor, que, dadas las rutas comerciales que había en el Imperio Romano, hicieron que ellos también compartieran el evangelio. Bueno, en esta etapa de expansión dijimos que la mayoría de las cartas paulinas se escriben en este tiempo, ¿no? Fueron escritas y entonces tienen un sabor de mucho vigor, de mucho empuje. Son cartas que evidentemente van dirigidas a iglesias porque ya para estas fechas, después de 20 años, 30 años, las comunidades se han ido agrupando, se han ido formando, ¿no? En lo que ahora nosotros llamaríamos templos, entre comillas, porque no había templos. Antes se reunía la gente en las casas, principalmente en la casa de los cristianos más pudientes, más ricos.
que fue uno de los graves problemas que tuvo Pablo en Corintio, porque los cristianos ricos, a la hora de la cena del Señor, pues como estaban en la casa de ellos, ¿viste? En la casa del rico, porque la casa era mucho más grande y había espacio para albergar, ellos comían la cena y bebían, y los pobres pobres, no podían llegar a tiempo, llegaban tarde y les daban casi las sobras. Entonces, hay un empuje muy interesante y en este contexto se da las cartas paulinas. Estoy trazando líneas generales, hermanos, líneas generales. Evidentemente, si ya nos vamos asunto por asunto, hay otros aspectos que considerar. Dijimos ayer entonces que la etapa del conflicto también provocó cierta persecución, cierto clima hostil, cierta tensión entre el imperio, ¿no? Y lo que representaban los cristianos, incluso los judíos también. O sea, esto abarcó a todos, tanto a judíos como a las primeras o incipientes comunidades cristianas. Esto provocó, hermanos, que evidentemente hubiese necesidad de escribir cosas, ¿no? Que alentaran. Y ayer puse los 3 ejemplos, Pedro, Hebreos, Apocalipsis, y charlamos de algunos textos, ¿no? Que aparecen en estos libros o cartas, que denotan básicamente el contexto o la motivación que tuvieron estos autores bíblicos para transmitir su mensaje. Ahora, dijimos, hermanos, que una de las causas o motivos que tuvieron para escribirse los evangelios, que hasta ese momento no se habían escrito, era porque necesitaban tener por escrito, ¿no? El recuerdo de Jesús. O sea, es decir, todo esto que estamos viviendo, las comunidades que se han formado, la persecución que estamos teniendo, el martirio que estamos sufriendo, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué llegamos aquí? ¿No? Y entonces hubo necesidad de escribir de Jesús, ¿no? Porque cristianos es una derivación de la palabra Cristo. Y entonces la fe de los cristianos radicaba en Cristo, que Cristo significa el ungido, ¿no? El Mesías. Y entonces ellos entendían que este Mesías, que este ungido de Dios, era Jesús. Y todos preguntaban, ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? Bueno, un Jesús que nació que encarnó, que nació de una virgen, que en su nacimiento vinieron magos del oriente para rendirle honor, un niño que creció en gracia, en sabiduría y en buen testimonio delante de los hombres. Fue alguien que cuando era grande se acercó con Juan el Bautista para bautizarlo, fue llevado al desierto 40 días y después inició un ministerio. Entonces empieza a querer, hermanos, ¿no es cierto? Dejar por escrito la persona de Jesús. Y entonces tenemos el primer evangelio llamado Marcos. Marcos es el primero, 60 aproximadamente, 65 después de la era cristiana, ¿no? Después de Cristo. Algunos datan a Marcos, pero Marcos es el primer evangelio. Y les dije, hermanos, que ya antes de Marcos, les dije que vamos a hablar en algún momento sobre el famoso documento Q de queso, ¿no? Q de queso, que se llama
que es una palabra alemana que es Quelle, fuente, de donde nace todo. Y al parecer era un documento donde se escribieron las palabras de Jesús. No así sus milagros, pero sí sus palabras. Bueno, una vez que ya tenemos a Marcos, ¿no? Que es el primer evangelio, no el primer libro del Nuevo Testamento. Les dije que el primer libro del Nuevo Testamento se cree que es muy probable que haya sido la primera carta a los tesalonicenses. Pero en el caso de los evangelios, Marcos es el primero. Después, hermanos, tuvimos dos autores más que tienen que ver con Mateo y con Lucas. Estos evangelios, ¿no? De Mateo y Lucas aparecieron un par de años después, 5 años después aproximadamente, en el que Mateo conoce la obra de Marcos. Conoce la obra, es decir, el libro que Marcos ha leído, no, que ha escrito, era común entre las comunidades prestarse los libros, o sea, circulaban los libros y en algunos casos se copiaba, ¿no? Y entonces circulaban las copias de estos libros. Por eso llegaban a todas las iglesias o a todas las comunidades. Entonces Mateo conoció el Evangelio de Marcos y suponiendo que Mateo lo escribió el apóstol de Jesús, ¿cómo se llama? El cobrador de impuestos, el que estaba en el banco de los tributos cuando Jesús lo llama. Mateo entonces escribe su evangelio, bebe de Marcos, es decir, toma muchas cosas de lo que está escrito en el evangelio de Marcos y crea su propio evangelio, pero lo crea para su comunidad. Lo crea, lo escribe para dar respuesta a la comunidad donde él estaba viviendo, con situaciones distintas, con necesidades distintas. Y una de las grandes diferencias que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, a diferencia del de Marcos, por ejemplo, es que Mateo va a citar muchísimas veces el Antiguo Testamento. Entonces Mateo, su comunidad, el evangelio que él escribe, va dirigido a una comunidad judía cristiana en este caso, ¿no? Entonces habría que escribir un evangelio donde para la mentalidad judía, para el pensamiento judío, que conocían perfectamente la Torá, los profetas y los escritos, Mateo escribe su evangelio para comprobar que todo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se cumple en la persona de Jesús. Por eso, Mateo va a iniciar su evangelio con una genealogía. Una genealogía, así inicia el evangelio de Mateo. Ya vamos a hablar sobre eso, incluso les voy a decir algunas cosas de esa genealogía que les va a servir como para predicar. Es hermoso esa genealogía. Quien no sepa mucho de eso va a ser muy aburrido, porque una genealogía, ¿viste? Y fulano engendró a fulano, y fulano a sultano, y sultano a perengano. Y bueno, ¿eso qué nos dice? Bueno, hay muchas cosas, pero lo que quiero resaltar en este comentario que estoy haciendo es que Mateo va a presentar a Jesús como verdadero israelita, porque Jesús va a descender de dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Su descendencia estará marcada por el rey David, ¿no? Que de ahí vendría la línea davídica del Mesías. Y Mateo dice, este Jesús, que es el Salvador, es descendiente, viene del linaje de David. Él es el Mesías, porque en él se cumple la señal mesiánica de que de la casa de David se levantará el libertador o el Salvador. Y el otro era Abraham,
Abraham, el fundador, diríamos, de la fe judía. Entonces, Mateo, hermanos, va a plasmar su evangelio y va a recordar a sus oyentes en ese tiempo de tribulación, va a recordar a sus oyentes que Jesús es el Mesías y que por él vale la pena morir. Bueno, luego Lucas, hermanos, Lucas va a plantear su evangelio también, ¿no? Evidentemente, Lucas también va a conocer Marcos, ¿no? Pero Lucas va a plantear otra situación, porque Lucas viene de un contexto griego. Entonces, Lucas va a escribir hacia otro auditorio. Mateo es más marcado su auditorio judío y Lucas no. Lucas, al ser un médico griego, evidentemente su influencia se maneja en círculos griegos. Entonces, se crean estos, se elaboran, perdón, estos evangelios, Mateo y Lucas. El primero, entonces, dijimos que se basa en la obra de Marcos, pero va a presentar de manera global y sistemática la enseñanza de Jesús como el Mesías. Mateo lo va a presentar como el Mesías. Y entonces, se proporcionaba así una base firme para consolidar internamente la vida de la comunidad cristiana, lo cual parecía entonces más necesario que nunca. Era importante apuntalar en ese momento a los cristianos. ¿Y cómo lo hacían? Con el mensaje de Jesús, recordando las palabras de Jesús, ¿no? Recordando, diciendo que yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Todo esto está escrito en los evangelios. Y eso es lo que necesitaban en aquel tiempo. Bueno, como decía, en cuanto al evangelio de Lucas, Lucas tiene una orientación diferente. Se entiende que Lucas, hermanos, escribe 2 libros, que en un principio era un solo libro. Inició siendo un evangelio y terminó también escribiendo el segundo volumen, que se le conoce como los Hechos de los Apóstoles. Se le ha dado este nombre, hermanos, no porque Lucas se lo haya dado. Lucas no le dio ningún nombre, no le dio nombre a su obra. Ya en alguna clase expliqué que los autores bíblicos no le pusieron nombre a sus libros. Hoy, si alguien escribe un libro, lo primero que piensa, o lo último, es qué nombre le voy a poner. Aquí no. Bueno, se le dice Hechos de los Apóstoles porque eso es con lo que inicia el libro. Si usted lee en algún momento, va a leer Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta que inicia mencionando a todos los apóstoles. Todos estaban en Jerusalén. Cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos, ¿no? Los primeros capítulos, todos estaban ahí, todos los discípulos. Incluso las mujeres, no solo los hombres. El texto dice que estaban todas las mujeres. Estoy buscando el texto. Dice, y entrados, estoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto desde donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿por qué se le llama Hechos de los Apóstoles? Porque al principio de la obra todos estaban reunidos. Pero
se van a dar cuenta, hermanos, ahora no, queden tranquilos, no pasa nada, lo vamos a leer en su momento. Cuando leamos el libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta que después se diluyen los apóstoles. Y solamente quedan Pedro, y Pedro después también se pierde. Pedro termina en el capítulo 10 y ya Pedro ya no aparece más. Pedro termina con Cornelio, diríamos, y desaparece la escena. Jacobo que desaparece antes porque lo matan. Santiago y los demás apóstoles ya ni se diga, no se sabe más. A partir del capítulo 10, quien tiene un papel protagónico es Pablo. Entonces, Hechos de los Apóstoles inicia con todos los apóstoles reunidos y las mujeres y la mamá de Jesús y sus hermanos carnales, estaban ahí todos, ¿no? Pero el libro termina con un apóstol. Y entonces, muchos autores han querido renombrar este libro y han dicho que sería mejor llamarlo el libro de Hechos del Espíritu Santo. Porque lo que está presente, hermanos y hermanas, lo que está presente en todo el libro es el actuar del Espíritu Santo. Es lo que está presente. Entonces, es un libro muy interesante que ya vamos a nombrar y que evidentemente, hermanos y hermanas, este libro del Espíritu Santo, que tiene que ver con el actuar del Espíritu Santo, era tan necesario para la vida de las primeras comunidades en este periodo de conflicto, ¿no? Que los hacía fortalecerse, que los hacía recordar que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿no? Y que los llenó y que a partir de allí empieza a haber una sucesión de eventos maravillosos. Pedro tiene poderes sobrenaturales, diríamos, vamos a explicar un poco eso, pero hace milagros, cura al cojo, ¿no? Su sombra dice que retumba aquí los truenos en Misiones. Hay muchas señales y maravillas, ¿no? Hay un evento ahí muy interesante que vamos a analizar en su momento con el tema de Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿no? Muy interesante. En fin, hay una narración muy extensa en esta etapa. Bueno, finalmente, hermanos, en términos muy generales, llegamos a la etapa de la consolidación. Esto no significa que las hostilidades ya un poco más localizadas, un poco más, ya no tan generalizadas, no se hayan dado en la vida de la iglesia cristiana. Y bueno, Jesús no vino. ¿Recuerdan lo que les platiqué ayer? Que era como que la expectativa que tenían los primeros cristianos. Jesús va a venir mañana. Listo, vendamos todo, ¿no? Despojémonos de todo, no lo vamos a necesitar en el reino de los cielos. Y los días pasaban, y los meses pasaban, y Jesús no venía, ¿no? Entonces dijeron, bueno, necesitamos cambiar la perspectiva. Me parece que pudimos echar las campanas al vuelo, sabemos que Jesús va a venir. Ahora necesitamos organizarnos, ¿no? Porque entonces ya empezaba toda una situación, ¿viste? Ya muchos empezaron a creer, empezaron a confesar a Jesús como el Señor y el Salvador, ¿no? Y ahora necesitaban decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Mientras tanto, estamos esperando que el Señor Jesús venga, pero como no viene, necesitamos organizarnos. Y entonces viene la etapa de la consolidación. El asesinato del emperador Domiciano aproximadamente en el año 96 llevó al trono una serie de gobernantes humanitarios ilustrados que, insisto, ahí mermó un poco la cuestión de la persecución, que si bien ninguno de estos emperadores romanos revocaron la decisión que por principio hacía
de la iglesia una sociedad ilegal, es decir, seguían viendo a los cristianos como una amenaza. Fíjense, algo interesante. Cuando hoy nosotros, hermanos, decimos que alguien es un pagano, ¿no? ¿A quiénes nos referimos? Al que paga la cuenta cuando nos invita a cenar. Es un pagano. No. Cuando hablamos de un pagano, ¿no? Siempre nuestra connotación es a alguien que está fuera del cuerpo de Cristo, ¿no? Que está fuera de la iglesia. Ese es un pagano, que está en el mundo, que tal. Pero ustedes saben que los cristianos en un principio les dijeron paganos. Así era como se llamaban. Los cristianos en un principio eran paganos. Porque así les decían los romanos a los cristianos, porque pasaba la inversa. Como los cristianos no adoraban a todas las divinidades, y mucho menos al emperador, al César, entonces la sociedad romana consideraba que los que estaban fuera del ámbito divino o religioso eran los cristianos. Y por eso los llamaron paganos, eran paganos ellos. Ya después cambió la cosa. Cambió la cosa, diríamos. Y ahora, ¿no? Nosotros le decimos paganos a los que están fuera de nuestra fe, pero antes fue así. Bueno, esta etapa, hermanos, que permitió un respiro, diríamos, a la iglesia cristiana, van a contribuir a que la iglesia empiece a administrarse, empiece a organizarse. Y entonces, en los escritos del Nuevo Testamento posteriores a esta época, ¿no? Se aluden muy poco a una persecución efectiva, insisto. En la historia de la iglesia hubo ciertas persecuciones. Las hostilidades nunca mermaron para los cristianos hasta el tercer siglo, cuando ahora la iglesia cristiana se convierte en el poder. Pero antes siempre hubo mucha hostilidad. Pero no había ya tanta, ¿no? Ya no había tanta. Aleccionada por la experiencia, por todo lo que vivieron en esas 4 o 5 décadas que estamos refiriéndonos, 60 años aproximadamente, son lindos años de experiencia en la iglesia había comprendido cuán necesario era consolidar su vida comunitaria. Ya empezaba a ver la experiencia de estar juntos, de adorar juntos, de leer las cartas, ¿no? Acuérdense que las comunidades cristianas tampoco despreciaron las escrituras hebreas, no las despreciaron. Bueno, entonces fue para ellos importante decir, bueno, ahora hay que ver qué hacemos con todo esto. Y empieza a consolidarse la vida comunitaria para fortalecerse ante una sociedad que, si bien es cierto, no representaba una amenaza de persecución, seguía presentando una amenaza de idolatría. Porque sucedieron muchos fenómenos. Muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos antes eran griegos. Voy a hacer una comparación y lo voy a hacer con mucho respeto porque tenemos que ser muy respetuosos de todas las confesiones. Pero es como si ahora un cristiano, antes toda su vida fue católico y toda su vida tuvo imágenes, ¿no? De los santos, de la Virgen, qué sé yo. Y que cuando ahora se convierta a Cristo, ¿no? Siga teniendo esas mismas imágenes, diríamos. Entonces, muchos cristianos, principalmente griegos, bueno, ni qué decir judíos, los judíos también que quisieron traer sus propias tradiciones, ritos, por eso los problemones que había antes de que querían que se circuncidara todavía. Pero había muchos cristianos que antes en su vida fueron griegos, entonces traían toda la impronta griega. Y bueno, crearon muchos problemas. Ya los vamos a ver en su momento. Bien, entonces, pero habría que hacer un frente común para que pudiesen frenar todo eso y entonces los cristianos pudiesen establecer su propia ideología en una fe y en una moral que representaran a su fundador o que representaran a la persona que los inspiró y en este caso el Señor Jesucristo. Bien, entonces en esta etapa tenemos la literatura principalmente las pastorales, en donde se promueve el orden, la disciplina,
se empieza a dar algunos consejos para corregir las irregularidades en cuanto a la fe y la práctica. Bueno, acá tenemos las epístolas de Tito, Timoteo, Judas, Juan, ¿no? Que son, y la segunda carta del apóstol Pedro, que se cree que fue después del primer siglo escrita. Por eso es que ya en estas cartas vemos como ciertas jerarquías, ¿no? Ya, por ejemplo, dice Pablo, el que apetece obispado, buena obra desea. Ya había obispos. Un obispo, hermanos, no es propio de la Iglesia Católica. Es bíblico. Si hoy nosotros decidiésemos llamarnos obispos, no le estaríamos copiando nada a nadie, porque este término no lo acuñó la Iglesia Católica. Es un término bíblico. Y bueno, mientras se hace esto, las cartas paulinas se escriben y también se escribe el Evangelio de Juan, ¿no? Juan se escribe, trata de darle un significado. Ya en ese tiempo hay muchos pleitos de pensamiento con los griegos principalmente, con los gnósticos principalmente, y entonces se escribe el cuarto evangelio para dar como que respuesta o frenar o decir, no, cálmense, no va así el asunto. Bueno, en esta etapa se logra el propósito de consolidar a la iglesia. Durante los siglos siguientes, el sutil y poderoso pensamiento griego se entregó a la tarea de construir una teología cristiana, porque lo hace bajo la influencia de la interpretación juánica o el Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, porque Juan va a presentar a Jesús como el Logos, ¿no? Como el Logos, palabra interesante que a los griegos les hacía mucho ruido, mucho ruido. Bueno, Juan va a contribuir a eso. Y bueno, termino la clase, hermanos, para irnos al receso, diciendo lo siguiente. En líneas generales, muy generales, ¿no? El orden en que fueron compuestos es los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, debemos saber que el factor tiempo es aquí menos importante que en el Antiguo Testamento, claro, ¿no? Porque toda la literatura neotestamentaria, es decir, estos 27 libros que tenemos, se escribe en un siglo, diríamos. No pasó lo mismo el pueblo de Israel, casi fueron 10 siglos, 15 siglos, ¿no? Mientras en el Antiguo Testamento tenemos un largo proceso de más de 1000 años, 10 siglos, más de 10 siglos, que fue salpicado de muchas crisis muy marcadas, de épocas muy diferentes. El Nuevo Testamento presenta una sola crisis, ¿no? Y a partir de allí va a generar sus escritos. Entonces, hermanos, en este primer acercamiento introductorio, debemos saber que el pensamiento de todos los autores, Pedro, Pablo, Marcos, Juan, se centra intensamente en los acontecimientos narrados por los evangelios y su significado. La pregunta es, ¿qué eventos se narran en los evangelios? Y los evangelios, hermanos, van a narrar un suceso que va a estar dividido en 3 partes, que es la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, eso será lo que va a permear en forma muy intensa los 27 libros que nosotros ahora tenemos. ¿Ok? Vamos. Recuerden esto. Nosotros tenemos que acercarnos a la lectura de estos 27 libros, recordando que en todos ellos, ¿no? De manera intensa, más allá de las particularidades que puede tener cada uno de estos libros, debemos recordar que van a narrar, van a tener su inspiración en estos 3 eventos: muerte, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien. Y entonces, damos por concluida esta clase. Vamos al receso y volvemos para algunas preguntas, algunos comentarios que ustedes tengan. ¿Les parece? Vamos a tomar 5 minutitos de receso.